Mi nombre es Sofía, y hasta hace 3 meses creía que tenía la relación perfecta. Llevaba 2 años con Diego, un ingeniero de sistemas que trabajaba en una empresa de tecnología del centro de la ciudad. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi trabajo, cuando él derramó accidentalmente su café sobre mis documentos. Lo que parecía un desastre se convirtió en el inicio de algo hermoso, o al menos eso pensaba yo. Diego era todo lo que había buscado en un hombre: inteligente, divertido, ambicioso y aparentemente honesto. Sus ojos verdes me cautivaron desde el primer momento, y su sonrisa tímida cuando se disculpó por el incidente del café me derritió por completo. Durante nuestros primeros meses juntos, parecía el novio perfecto. Me llevaba flores sin razón aparente, recordaba cada detalle importante de nuestras conversaciones, y siempre encontraba tiempo para mí, sin importar lo ocupado que estuviera en el trabajo. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Al principio fueron pequeños detalles que decidí ignorar: llegadas tarde sin explicación convincente, el teléfono siempre boca abajo cuando estábamos juntos, conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Pero lo que más me llamaba la atención era cómo reaccionaba cada vez que mencionaba a su exnovia, Valentina. Según Diego, Valentina había sido una relación tóxica que terminó mal hace más de 1 año, antes de que nos conociéramos. Me aseguró repetidamente que no mantenían ningún tipo de contacto y que ella pertenecía completamente al pasado. Ni siquiera tengo su número guardado, me decía cada vez que el tema salía a colación. Esa etapa de mi vida está cerrada para siempre, amor. Tú eres mi presente y mi futuro. Estas palabras me tranquilizaban temporalmente, pero mi intuición femenina seguía enviándome señales de alarma. Había algo en la forma en que desviaba la mirada cuando hablaba de ella, algo en el tono de su voz que no me convencía completamente. Pero el amor puede ser ciego, y yo elegí confiar en él por encima de mis propias sospechas. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de viernes, cuando Diego olvidó su teléfono en mi apartamento. Había salido apresuradamente a una reunión de última hora con su jefe, y no se dio cuenta hasta que ya estaba en el coche. Me llamó desde el teléfono de su oficina pidiendo que no tocara nada, que él regresaría por la noche a recogerlo. Es que tengo información importante del trabajo ahí, me explicó con una voz extrañamente nerviosa. Su reacción me pareció exagerada. ¿Por qué tanto pánico por un teléfono olvidado? Llevábamos 2 años juntos. No era la primera vez que uno de los dos olvidaba algo en casa del otro, pero esta vez era diferente. Su nerviosismo era palpable incluso a través de la línea telefónica. Esa ansiedad despertó mi curiosidad de una manera que ahora lamento profundamente. Durante las primeras horas, resistí la tentación de revisar su teléfono. Me repetía a mí misma que la confianza era la base de nuestra relación y que revisar sus mensajes sería una violación imperdonable de su privacidad. Pero conforme pasaban las horas, esa vocecita en mi cabeza se hacía más fuerte. ¿Por qué había reaccionado con tanto nerviosismo? ¿Qué tenía que esconder? Finalmente, cerca de las 8 de la noche, mi resistencia se quebró. Tomé el teléfono con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera cruzando una línea de la que no habría retorno. Afortunadamente, conocía su patrón de desbloqueo, porque lo había visto marcar muchas veces cuando estábamos juntos viendo películas o navegando por redes sociales. Al principio, todo parecía normal. Revisé sus mensajes de texto recientes, conversaciones con su madre sobre la cena del domingo, intercambios laborales con sus compañeros, algunos mensajes conmigo, nada fuera de lo común. Pero entonces decidí revisar WhatsApp, y ahí fue donde mi mundo se desplomó por completo. En la lista de conversaciones recientes, vi un nombre que me heló la sangre: Valentina. Había una conversación activa con ella, con mensajes que databan de apenas unas horas antes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Con manos temblorosas, abrí la conversación, y lo que vi me destrozó. Los mensajes más recientes eran increíblemente íntimos. Ella le había enviado una foto en ropa interior con el mensaje: ¿te gusta mi nuevo conjunto? Lo compré pensando en ti. Diego había respondido con emojis de fuego y corazones, diciéndole lo hermosa que se veía y lo mucho que la deseaba. Había mensajes donde coordinaban encuentros, donde se decían cuánto se extrañaban y donde planeaban escapadas románticas. Pero lo que más me dolió fue leer un mensaje donde Diego le decía: no te preocupes, Sofía no sospecha nada. Sigue creyendo que no tengo contacto contigo. Es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. La traición no solo era física, sino también emocional, y
psicológica. Me había estado manipulando y burlándose de mi confianza. Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mis mejillas. Descubrí que se habían estado viendo regularmente durante los últimos 6 meses. Los días que me decía que tenía que trabajar hasta tarde, en realidad estaba con ella. Los fines de semana que supuestamente visitaba a sus padres en otra ciudad, los pasaba en hoteles con Valentina. Cada mentira era como una puñalada en mi corazón. Lo que más me indignó fue darme cuenta de que no solo me estaba engañando, sino que parecía estar disfrutándolo. En sus mensajes había una crueldad calculada, una satisfacción perversa por mantener esta doble vida. Se burlaba de mi confianza, ridiculizaba mis inseguridades y celebraba lo fácil que era engañarme. En medio de mi dolor y mi furia, accidentalmente borré algunos de los mensajes más comprometedores. Mi dedo resbaló sobre la pantalla mientras lloraba, y antes de darme cuenta, había eliminado la evidencia más clara de su infidelidad. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo iba a confrontarlo ahora? ¿Cómo iba a demostrar lo que había visto? Pero entonces recordé algo. WhatsApp tiene una función de respaldo automático, y Diego siempre tenía activada la sincronización con Google Drive. Si lograba acceder a sus copias de seguridad, podría recuperar esos mensajes borrados. No era experta en tecnología, pero había aprendido algunos trucos básicos en mi trabajo en marketing digital. Accedí a su cuenta de Google desde el teléfono y encontré las copias de seguridad de WhatsApp. Era como encontrar un tesoro de evidencias. No solo pude recuperar los mensajes que había borrado accidentalmente, sino que descubrí conversaciones aún más antiguas que revelaban que su infidelidad había comenzado mucho antes de lo que pensaba. Los mensajes mostraban que Diego nunca había dejado de estar en contacto con Valentina, ni siquiera al principio de nuestra relación. Durante todo el tiempo que habíamos estado juntos, él había estado viviendo una mentira. Peor aún, descubrí que yo no era la única. Había conversaciones con otras mujeres, citas que yo desconocía por completo, toda una red de engaños y mentiras. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlo en privado. No iba a darle la oportunidad de manipularme con más mentiras o de convencerme de que todo había sido un malentendido. Diego iba a pagar por su traición de la manera más pública y humillante posible. Recordé que al día siguiente era la fiesta anual de su empresa, un evento al que había estado esperando asistir conmigo durante semanas. Toda la compañía iba a estar presente. Sus jefes, sus compañeros de trabajo, los clientes importantes e incluso algunos familiares de los empleados. Era el evento más importante del año para él profesionalmente, y yo sabía exactamente cómo utilizarlo para mi venganza. Pasé toda la noche despierta planeando cada detalle. No solo tenía los mensajes como evidencia, sino que también había logrado obtener algunas fotos comprometedoras que Diego tenía guardadas en su galería privada. Fotos de él con Valentina en lugares que reconocí perfectamente, lugares donde supuestamente había estado trabajando o visitando a su familia. Cuando Diego regresó esa noche por su teléfono, actué como si nada hubiera pasado. Le sonreí, le pregunté cómo había estado su reunión y hasta le preparé su cena favorita. Él notó que estaba algo callada, pero cuando le dije que había tenido un día difícil en el trabajo, pareció aceptar la explicación sin cuestionarla. ¿Sigues emocionada por la fiesta de mañana?, me preguntó mientras cenábamos. Su sonrisa era la misma de siempre, cálida y aparentemente sincera. Era increíble cómo podía actuar con tanta naturalidad, sabiendo lo que había estado haciendo a mis espaldas. Por supuesto, le respondí, forzando una sonrisa. No me la perdería por nada del mundo. Si hubiera sabido lo que estaba planeando, probablemente habría cancelado toda la fiesta. Al día siguiente, me arreglé especialmente bien para la ocasión. Elegí mi vestido más elegante, me maquillé con cuidado y me aseguré de verme absolutamente radiante. Quería que todos recordaran cómo me veía el día que expuse a Diego frente a toda su empresa. Quería que su humillación fuera completa. La fiesta se celebraba en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad. La empresa había gastado una fortuna en la decoración, la comida y el entretenimiento. Todo estaba perfecto. Luces tenues, música suave, mesas elegantemente decoradas y un ambiente sofisticado que respiraba éxito y profesionalismo. Diego estaba en su elemento, moviéndose por el salón saludando a sus colegas, presentándome orgullosamente como su novia y hablando animadamente sobre los proyectos en los que había estado trabajando. Sus jefes parecían impresionados con él y varios compañeros se acercaron a felicitarlo por su reciente promoción. Diego es uno de nuestros empleados más valiosos, le dijo su jefe Post a un grupo de nosotros mientras tomábamos cócteles. No solo es brillante técnicamente,
sino que es una persona íntegra y confiable. Es exactamente el tipo de empleado que queremos representando a nuestra empresa. Las palabras de su jefe me produjeron una mezcla de ironía y satisfacción. Si supiera la verdad sobre la integridad de Diego, probablemente no estaría hablando así de él, pero pronto lo sabría. Todos lo sabrían. Esperé pacientemente el momento perfecto. Sabía que durante la fiesta habría un momento en el que el CEO de la empresa haría un discurso y después abriría el micrófono para que cualquier empleado pudiera hacer comentarios o agradecimientos. Ese iba a ser mi momento. Mientras tanto, observé a Diego interactuar con sus colegas, notando cómo algunos de ellos me miraban con admiración. Varias mujeres se acercaron a comentar lo afortunada que era de tener un novio tan atento y cariñoso. Diego siempre habla maravillosamente de ti, me dijo una de sus compañeras. Es obvio que está completamente enamorado. Si hubieran sabido que en ese mismo momento él probablemente estaba enviando mensajes a Valentina desde el baño, diciéndole cuánto la extrañaba y planeando verse con ella después de la fiesta, no estarían hablando así. Finalmente llegó el momento que había estado esperando. El CEO subió al pequeño escenario que habían montado en uno de los extremos del salón y comenzó su discurso anual. Habló sobre los logros de la empresa, agradeció a los empleados por su dedicación y anunció algunas promociones y bonificaciones especiales. Ahora, dijo sonriendo hacia la audiencia, me gustaría abrir el micrófono para que cualquiera que desee hacer comentarios o agradecimientos pueda hacerlo. Esta es nuestra oportunidad de celebrar no solo como empresa, sino como la familia que realmente somos. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Era el momento. Me levanté de mi asiento con una sonrisa serena, ignorando la mirada de sorpresa de Diego. Él probablemente pensó que iba a hacer algún comentario dulce sobre lo orgullosa que estaba de él y de su trabajo. Me gustaría decir algunas palabras, anuncié dirigiéndome hacia el escenario. El CEO me sonrió y me extendió el micrófono con amabilidad. Toda la sala se había quedado en silencio, expectante. Buenas noches a todos. Comencé con voz clara y segura. Mi nombre es Sofía, y como muchos de ustedes saben, soy la novia de Diego Martínez, quien trabaja en el departamento de sistemas. Diego me miraba desde su mesa con una expresión confundida, pero aún sonriente. Algunos de sus compañeros lo felicitaron susurrando, probablemente pensando que iba a hacer algún anuncio romántico o a hablar sobre lo maravilloso que era como novio. He estado saliendo con Diego durante 2 años, continué, manteniendo un tono casual y amigable. Y durante todo este tiempo, él me ha hablado constantemente sobre lo importante que es para él la honestidad y la integridad, tanto en su vida personal como profesional. Podía ver cómo Diego comenzaba a fruncir el ceño, sintiendo que algo no iba bien, pero sin poder identificar exactamente qué era. Su jefe asentía aprobatoriamente desde su mesa, claramente complacido con las palabras que estaba diciendo sobre la integridad de su empleado. Por eso, proseguí, mi voz ganando fuerza. Fue particularmente doloroso descubrir ayer por la noche que Diego ha estado mintiendo descaradamente sobre uno de los aspectos más importantes de nuestra relación. El ambiente en el salón cambió instantáneamente. Las conversaciones susurradas cesaron por completo, y todos los ojos se centraron en mí con una atención renovada. Diego se había puesto pálido, y me miraba con una mezcla de pánico y confusión total. Verán, continué, disfrutando secretamente de tener toda la atención del salón. Diego siempre me aseguró que no tenía ningún contacto con su exnovia Valentina. Me juró por todo lo sagrado que ella pertenecía completamente al pasado y que yo no tenía nada de qué preocuparme. La tensión en el aire era palpable. Diego intentó levantarse de su asiento, probablemente para detenerme, pero su jefe lo detuvo con una mirada severa. Era obvio que el CEO quería escuchar el resto de mi historia. Sin embargo, dije, sacando mi teléfono del bolso, ayer por la noche tuve acceso a sus mensajes y descubrí una realidad completamente diferente. Diego no solo ha estado en contacto constante con su exnovia durante todo el tiempo que hemos estado juntos, sino que han estado manteniendo una relación sexual activa. Los murmullos de shock comenzaron a recorrer el salón. Podía ver cómo los compañeros de Diego lo miraban con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Su jefe tenía una expresión de completa consternación. Tengo aquí los mensajes que demuestran todo lo que estoy diciendo, anuncié, levantando mi teléfono. Mensajes donde coordinan encuentros íntimos, donde se envían fotos comprometedoras y donde Diego se burla abiertamente de lo fácil que es engañarme. Diego finalmente logró ponerse de pie, su cara completamente roja de vergüenza y pánico. Sofía, por favor, esto no es ni el lugar ni el momento para, comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. ¿No es el momento?, pregunté con sarcasmo.
mi voz amplificada por el micrófono resonando por todo el salón. ¿Cuándo sería el momento apropiado, Diego? ¿Después de que me mintieras por otros 2 años? ¿Después de que siguieras burlándote de mi confianza? El link. Silencio en el salón era ensordecedor. Todos los invitados nos miraban como si fuéramos el entretenimiento principal de la noche, lo cual, en cierto sentido, habíamos llegado a ser. Lo más impresionante, continué, mirando directamente a Diego mientras hablaba, es que incluso anoche, cuando regresó a mi casa por su teléfono que había olvidado, me miró a los ojos y me mintió cuando le pregunté si había algo que debiera saber sobre Valentina. Decidí que era momento de mostrar la evidencia real. Conecté mi teléfono al sistema de audiovisual del salón, algo que había planeado con anticipación, sobornando discretamente al técnico de sonido con $200. Permítanme compartir con ustedes algunos de estos mensajes, anuncié mientras las conversaciones aparecían en la pantalla gigante detrás de mí. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de mensajes que han intercambiado durante nuestros 2 años de relación. La primera conversación que mostré era de apenas 3 días atrás. En ella, Diego le decía a Valentina: «Sofía está trabajando hasta tarde hoy. ¿Puedes venir a mi apartamento? Necesito sentir tu cuerpo contra el mío». La respuesta de Valentina era igualmente explícita: «Ya voy en camino, amor. Traigo el conjunto que tanto te gusta». Los murmullos en el salón se intensificaron. Podía ver cómo algunos de los invitados se sentían incómodos con el nivel de detalle que estaba compartiendo, pero nadie se levantó a irse. Era como un accidente de tráfico, del que nadie podía apartar la mirada. «Pero esperen», dije con una sonrisa sarcástica, «porque esto se pone aún mejor». Mostré la siguiente conversación, donde Diego le decía a Valentina: «Tuve que inventar otra excusa estúpida para Sofía sobre por qué llegué tarde anoche. Le dije que había tenido una emergencia en el trabajo. Se lo creyó completamente, como siempre. Honestamente, a veces me da lástima lo ingenua que es». Esta vez, el murmullo de desaprobación fue más audible. Incluso las personas que inicialmente habían parecido incómodas con mi exposición pública ahora parecían genuinamente indignadas por el comportamiento de Diego. Diego había intentado varias veces interrumpirme o acercarse al escenario, pero el CEO y algunos de los ejecutivos senior parecían tan absortos en el drama que se estaba desenvolviendo que lo mantuvieron en su lugar. Su jefe lo miraba con una expresión de completa decepción y disgusto. «Y ahora», anuncié, «la pieza de resistencia. Este mensaje es de la semana pasada, cuando Diego supuestamente estaba en una conferencia de trabajo en otra ciudad. En la pantalla apareció una foto de Diego y Valentina, abrazados en la cama de un hotel, seguida de un mensaje donde él decía: «Este fin de semana ha sido perfecto, mi amor. Odio tener que regresar a casa con Sofía el domingo. Ojalá pudiera estar contigo todo el tiempo». El impacto de esa imagen y ese mensaje fue inmediato y devastador. Varios de los compañeros de Diego intercambiaron miradas de disgusto, y podía ver cómo algunos de ellos comenzaban a susurrar entre ellos, probablemente recordando todas las veces que Diego había mencionado esa conferencia de trabajo y lo importante que había sido para su desarrollo profesional. «Como pueden ver», continué, «Diego no solo me ha estado engañando sistemáticamente durante 2 años, sino que se ha estado burlando de mi confianza y riéndose de lo fácil que era manipularme». En ese momento, Diego finalmente logró liberarse de las miradas que lo mantenían en su lugar y se dirigió hacia el escenario. Pero antes de que pudiera alcanzarme, decidí lanzar mi golpe final. «Ah, y una cosa más», dije rápidamente antes de que pudiera quitarme el micrófono. Para aquellos de ustedes que puedan estar preguntándose cómo obtuve esta información, Diego olvidó su teléfono en mi casa anoche y me pidió específicamente que no lo tocara porque tenía información importante del trabajo. Su nerviosismo me pareció sospechoso, así que decidí investigar. Diego finalmente llegó hasta mí, su cara una máscara de furia y vergüenza. «Dame ese micrófono ahora mismo», gritó, pero su voz se escuchó claramente por todo el salón, haciendo que su pérdida de compostura fuera aún más evidente. «Por supuesto», dije con calma, entregándole el micrófono con una sonrisa serena. «Después de todo, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir». El silencio que siguió fue absolutamente sepulcral. Toda la sala nos miraba a Diego y a mí como si fuéramos actores en una obra de teatro particularmente dramática. Diego tomó el micrófono con manos temblorosas, claramente intentando pensar en algo que decir para salvar la situación. Sofía está», comenzó a tartamudear, pero las palabras no parecían querer salir de su boca de manera coherente. Su jefe se levantó de su mesa con una expresión que podría haber congelado el infierno.
Diego, dijo en voz alta y clara, creo que sería mejor si te tomaras el resto de la noche. Libre. Hablaremos de esto en mi oficina el lunes por la mañana. La implicación era clara para todos los presentes. Diego probablemente acababa de perder su trabajo, o al menos había dañado seriamente su reputación profesional de manera irreparable, pero yo aún no había terminado. Durante todo este intercambio, había estado grabando discretamente con mi teléfono, y ahora tenía evidencia no solo de la infidelidad de Diego, sino también de su humillación pública completa. Diego, dije, mi voz cargada de una calma fría que contrastaba dramáticamente con su pánico visible. ¿Tienes algo que decir sobre lo que acabo de revelar? ¿Alguna explicación que quieras ofrecer? Él me miró con una mezcla de odio y desesperación. Sofía, tú no entiendes. Las cosas no son como parecen. Valentina y yo, ¿las cosas no son como parecen? Lo interrumpí con una risa amarga. Diego, tengo meses de mensajes, fotos, ubicaciones de GPS, recibos de hoteles que encontré en tu billetera, incluso grabaciones de llamadas que recuperé de tu respaldo en la nube. ¿Exactamente qué parte no es como parece? Esta revelación adicional causó otro murmullo de sorpresa en la audiencia. Había sido aún más exhaustiva en mi investigación de lo que había revelado inicialmente. Diego finalmente pareció darse cuenta de que no había escape de la situación. Su cara pasó por una serie de expresiones: pánico, ira, y finalmente una especie de aceptación derrotada. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas audible a través del micrófono. Sí, he estado viendo a Valentina, pero Sofía, tú tampoco eres perfecta. Hay cosas sobre nuestra relación que... No, grité, interrumpiéndolo antes de que pudiera comenzar a culparme por su infidelidad. No vas a dar la vuelta a esto para hacerme responsable de tus mentiras y traiciones. Yo te he sido completamente fiel durante 2 años. Te he apoyado, te he amado, te he confiado mi corazón, y tú has elegido pisotearlo todo este tiempo. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación más que de dolor. Había llevado el peso de sus mentiras durante meses sin saberlo, y finalmente me estaba liberando de toda esa toxicidad. Además, continué, limpiándome las lágrimas pero manteniendo mi voz fuerte, esto no es solo sobre mí, es sobre quién eres realmente como persona, es sobre cómo tratas a las personas que confían en ti, es sobre tu carácter o la falta del mismo. Me dirigí hacia la audiencia, silenciosa. Todos ustedes han trabajado con Diego durante años, han confiado en él como colega, como amigo, como empleado. Ahora saben exactamente qué tipo de persona es realmente cuando cree que nadie está mirando. El daño a la reputación profesional de Diego era evidente en las caras de sus colegas. Podía ver cómo algunos de ellos lo miraban con una mezcla de disgusto y decepción. Su jefe parecía particularmente perturbado, probablemente considerando todas las veces que había elogiado públicamente la integridad de Diego. En ese momento, una mujer elegante que había estado sentada en una de las mesas principales se levantó y se acercó al escenario. Era la directora de recursos humanos de la empresa, y su expresión era seria, pero no insensible. Sofía, dijo suavemente, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Nadie merece ser traicionado de esta manera. Luego se dirigió a Diego con una mirada mucho más fría. Diego, como representante de recursos humanos, me siento obligada a informarte que este tipo de comportamiento, especialmente el uso de recursos de la empresa para facilitar actividades personales inapropiadas, tendrá consecuencias. Aparentemente, durante mi presentación, ella había estado tomando notas sobre las referencias a conferencias de trabajo falsas y otros engaños que habían involucrado recursos de la empresa. Diego abrió la boca para protestar, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Hablaremos de esto en detalle el lunes, por la mañana. Por ahora, te sugiero que te vayas a casa y reflexiones sobre las decisiones que te han llevado a este punto. El CEO tomó el micrófono una vez más. Damas y caballeros, anunció. Claramente esta ha sido una noche inesperada para todos nosotros. Creo que sería apropiado que continuemos con las festividades y permitamos que las partes involucradas resuelvan sus asuntos personales en privado. Pero yo tenía una última carta que jugar. Antes de irme, dije, pidiendo el micrófono una vez más, hay algo más que todos ustedes deberían saber. Diego me miró con terror, claramente preguntándose qué más podría tener en mi arsenal. Durante mi investigación, descubrí que Diego no ha estado usando su propio dinero para sus encuentros con Valentina. Ha estado usando la tarjeta de gastos de la empresa para pagar hoteles, cenas románticas e incluso regalos para ella. Esta revelación final fue como una bomba. El CEO y el director financiero intercambiaron miradas,
alarmadas. El uso fraudulento de fondos corporativos era un asunto mucho más serio que un simple escándalo personal. Tengo copias de todos los recibos y extractos de la tarjeta corporativa que encontré en su billetera y su email. Continué, mostrando una carpeta que había traído conmigo. Todo está documentado con fechas, lugares y cantidades. Diego se desplomó visiblemente. No solo había perdido su relación y destruido su reputación personal, sino que ahora se enfrentaba a posibles consecuencias legales por malversación de fondos corporativos. El CEO tomó la carpeta de mis manos con una expresión sombría. Sofía, te agradezco que hayas traído esto a nuestra atención. Este tipo de comportamiento no será tolerado bajo ninguna circunstancia. Se dirigió a Diego con una voz que podría haber cortado acero. Diego, considera tu empleo terminado efectivamente inmediatamente. Recibirás una notificación formal el lunes y puedes esperar que nuestro departamento legal se ponga en contacto contigo sobre el reembolso de los fondos mal utilizados. La humillación de Diego era ahora completa y total. No solo había perdido a su novia y destruido su reputación personal, sino que había perdido su trabajo y posiblemente enfrentaba acciones legales. Pero yo aún tenía un as bajo la manga. Durante las últimas 24 horas, también había estado en contacto con Valentina. Le había enviado copias de todos los mensajes donde Diego se burlaba de ella también, llamándola desesperada y fácil, en conversaciones con otros amigos. Oh, y Diego, dije con una sonrisa maliciosa, probablemente deberías saber que Valentina ya no está interesada en continuar su relación contigo tampoco. Le mostré todos los mensajes donde te burlabas de ella con tus amigos, llamándola un polvo fácil y diciéndoles que solo la mantenías cerca porque pone, pero no pide nada a cambio. La expresión de Diego cambió a una de horror total. No solo había perdido a una novia, sino a ambas mujeres en su vida. De hecho, continué, disfrutando cada segundo de su agonía. Ella quería que te dijera que está considerando tomar acciones legales contra ti por compartir sus fotos íntimas con tus amigos sin su consentimiento. Esta amenaza final fue el golpe de gracia. Diego se tambaleó literalmente, como si hubiera recibido un golpe físico. Su cara se había puesto de un color gris enfermizo, y por un momento pensé que podría desmayarse allí mismo frente a todos sus colegas. Valentina, ella no. Yo nunca, comenzó a balbucear, pero sus palabras se desvanecían sin formar oraciones coherentes. ¿Nunca qué, Diego?, pregunté con falsa dulzura. ¿Nunca compartiste sus fotos íntimas con tus amigos del gimnasio? ¿Nunca les contaste detalles explícitos sobre su vida sexual? Porque tengo capturas de pantalla de esas conversaciones también. El silencio en el salón era tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Los invitados nos miraban como si estuviéramos protagonizando el drama televisivo más intenso que hubieran visto jamás. Algunos habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos, claramente anticipando que esta historia se volvería viral en las redes sociales de la empresa. La directora de Recursos Humanos se acercó nuevamente. Sofía, creo que has hecho tu punto de manera muy clara. Diego, necesito que salgas del edificio inmediatamente. La seguridad te acompañará a recoger tus cosas personales del escritorio mañana en presencia de un representante de RRUHH. Pero yo no había terminado. Había planeado este momento durante horas. Y tenía una última sorpresa que haría que esta noche fuera verdaderamente inolvidable. Hay una cosa más, anuncié, y vi cómo Diego se encogía visiblemente, claramente aterrorizado de lo que pudiera revelar a continuación. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de Instagram. Verán, durante los últimos meses, Diego ha estado publicando fotos nuestras en sus redes sociales, mostrándose como el novio perfecto y amoroso, fotos románticas, mensajes dulces sobre lo mucho que me ama, publicaciones sobre lo bendecido que se siente de tenerme en su vida. Comencé a mostrar algunas de estas publicaciones en la pantalla grande. Había docenas de ellas. Fotos de nosotros en restaurantes románticos, selfies abrazados en el sofá, imágenes de ramos de flores que supuestamente me había regalado, sin razón especial. En cada una, los comentarios de sus amigos y familiares elogiaban nuestra relación y lo feliz que parecía. Lo interesante, continué, es que muchas de estas fotos fueron tomadas en fechas específicas que ahora puedo comparar con sus mensajes con Valentina. Mostré una publicación particular de hace 2 meses. Era una foto nuestra en un restaurante elegante, con el pie de foto, celebrando 2 años con el amor de mi vida. No podría ser más feliz. Blessed, love of my life, forever. Esta foto, expliqué, fue tomada el 15 de julio. Ese mismo día, apenas 3 horas después de mi publicar esto,
Diego le enviaba mensajes a Valentina diciéndole: acabo de terminar de cenar con Sofía. Fue aburrido como siempre. ¿Puedo pasar por tu casa más tarde? Necesito estar con alguien que realmente me entienda. Los murmullos de disgusto se intensificaron. Era una cosa ser infiel, pero era otra completamente diferente usar las redes sociales para crear una fachada falsa mientras se burlaba privadamente de la relación. Y esta otra, dije, mostrando otra publicación, es de nuestro aniversario del mes pasado. Diego escribió un ensayo completo sobre lo agradecido que estaba por mi amor y mi paciencia, sobre cómo yo era la mujer de sus sueños. La publicación era efectivamente emotiva, con párrafos enteros sobre cómo yo lo había hecho un mejor hombre y cómo esperaba pasar el resto de su vida conmigo. Había recibido más de 100 likes y comentarios de personas felicitándonos por nuestra aparente felicidad. Esa misma noche, revelé, después de publicar ese mensaje tan hermoso, Diego se fue supuestamente a una cena de trabajo. En realidad, se fue a un hotel con Valentina, donde le envió fotos de los regalos que yo le había comprado para nuestro aniversario, burlándose de lo cursi y pegajosa que era. Esta revelación causó un murmullo particularmente fuerte de desaprobación. Incluso las personas que inicialmente habían parecido incómodas con mi venganza pública, ahora parecían completamente del lado de la justicia. Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Sofía, por favor, ya basta. Has hecho tu punto. Has destruido mi vida completamente. ¿No es suficiente? Me volví hacia él con una sonrisa fría. ¿Suficiente? Diego, durante 2 años tú has estado destruyendo mi vida día a día con cada mentira, cada traición, cada vez que me mirabas a los ojos y me decías que me amabas, mientras planeabas verte con otra mujer. ¿Y ahora me pides que pare porque tú te sientes incómodo? Las lágrimas habían comenzado a correr por las mejillas de Diego, pero no eran lágrimas de remordimiento genuino. Eran lágrimas de autocompasión, lágrimas de un hombre que finalmente se había dado cuenta de las consecuencias de sus acciones. La diferencia entre tú y yo, continué, es que todo lo que estoy revelando esta noche es la verdad. No estoy inventando nada, no estoy exagerando nada, no estoy manipulando nada. Simplemente estoy sacando a la luz quién eres realmente cuando crees que nadie está mirando. En ese momento, noté que varias personas en la audiencia estaban revisando sus propios teléfonos, probablemente buscando las publicaciones de Diego en redes sociales, para verificar por sí mismos lo que estaba revelando. La era digital había hecho imposible esconder este tipo de comportamiento hipócrita. Una de las compañeras de trabajo de Diego, una mujer llamada Carmen que había sido particularmente amable conmigo en eventos anteriores, se acercó al escenario. Sofía, dijo suavemente, solo quería decirte que lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto, y quiero que sepas que muchos de nosotros hemos notado comportamientos extraños de Diego en los últimos meses, pero nunca imaginamos que fuera algo así. Esta validación de alguien más me dio fuerzas renovadas. ¿Qué tipo de comportamientos?, pregunté, genuinamente curiosa. Carmen miró nerviosamente hacia Diego antes de responder. Bueno, ha estado recibiendo muchas llamadas personales durante las horas de trabajo. Siempre se alejaba para tomarlas. Y había días en que decía que iba a almorzar, pero regresaba después de 2 o 3 horas con excusas extrañas. Otra compañera se unió a la conversación, y recuerdo que varias veces mencionó que tenía que trabajar tarde o ir a conferencias, pero cuando verificábamos el calendario corporativo, no había nada programado. Estas revelaciones adicionales de sus propios colegas fueron como clavos adicionales en el ataúd de la reputación profesional de Diego. No solo yo había notado su comportamiento sospechoso, sus propios compañeros de trabajo habían estado viendo las señales durante meses. Diego intentó defenderse. Esas llamadas eran asuntos familiares privados, y las salidas largas para almorzar. Yo solo necesitaba espacio para pensar. ¿Pensar sobre qué exactamente?, pregunté con sarcasmo. ¿Pensar sobre cuál mentira ibas a contarme esa noche? ¿Pensar sobre cómo ibas a justificar llegar tarde a casa con olor a perfume de otra mujer? La mención del perfume despertó otra memoria. De hecho, continué, ahora que lo pienso, hubo varias noches en las que llegaste a casa oliendo a un perfume que yo no uso. Cuando te preguntaba al respecto, siempre tenías una excusa, que habías estado en el elevador con una compañera de trabajo, que habías abrazado a tu prima en un almuerzo familiar, que habías estado en una tienda de departamentos probando perfumes para comprarme un regalo. Me volví hacia la audiencia, todas mentiras elaboradas para cubrir el hecho de que había estado en brazos de otra mujer. El CEO, que había estado escuchando todo este intercambio con una expresión
expresión cada vez más sombría, finalmente intervino. Diego, creo que es hora de que te vayas. Esta situación ya es suficientemente dolorosa para todos los involucrados sin prolongarla más. Pero yo tenía una última sorpresa que había estado guardando para el final. La revelación que haría que esta noche fuera verdaderamente épica. Antes de que Diego se vaya, dije, hay algo que todos ustedes deberían saber sobre por qué decidí exponer todo esto de manera tan pública. Saqué una carta de mi bolso, una carta que había encontrado entre las cosas de Diego cuando estaba recopilando evidencia. Esta, anuncié, es una carta que Diego escribió pero nunca envió. La encontré guardada en su laptop, en una carpeta llamada Pensamientos Privados. Diego se puso pálido como un fantasma. Claramente sabía exactamente qué carta era y lo que contenía. En esta carta, continué, Diego detalla sus planes para terminar conmigo después de las fiestas navideñas, una vez que hubiera conseguido la promoción que estaba esperando en el trabajo. Su plan era mudarse con Valentina y comenzar una nueva vida con ella. Abrí la carta y comencé a leer. Ya no puedo seguir fingiendo que amo a Sofía. Cada día que pasa es más difícil actuar como el novio perfecto, cuando mi corazón pertenece completamente a Valentina, pero necesito mantener esta fachada hasta después de Navidad. Mi promoción depende de mantener una imagen estable y confiable en el trabajo y terminar con mi novia de 2 años justo antes de las evaluaciones anuales. Enviaría las señales equivocadas a mis superiores. Los murmullos de disgusto se intensificaron. No solo había estado engañándome, sino que había estado calculando fríamente cuándo sería más conveniente para su carrera profesional romper conmigo. Continué leyendo. El plan es simple: mantener a Sofía feliz e ignorante durante los próximos meses, conseguir mi promoción y aumento salarial y luego terminar con ella con alguna excusa sobre cómo hemos crecido en direcciones diferentes. Para entonces, ya habré encontrado un apartamento nuevo con Valentina y podremos comenzar nuestra vida real juntos. La frialdad calculadora del plan era evidente para todos los presentes. Diego no solo me había estado traicionando emocionalmente, sino que había estado manipulando estratégicamente nuestro cronograma de ruptura para beneficiar su carrera. Pero espera, dije, porque se pone mejor. Continué leyendo. Lo mejor de todo es que Sofía nunca lo verá venir. Está tan enamorada y es tan confiada que probablemente me rogará que intentemos arreglar las cosas. Será fácil hacerla sentir como si fuera su culpa de alguna manera. Mujeres como ella siempre se culpan a sí mismas cuando las relaciones terminan. Esta parte de la carta causó una reacción particularmente fuerte en las mujeres presentes. Podía ver cómo varias de ellas intercambiaban miradas de indignación pura. Y finalmente leí, una vez que esté libre de Sofía, podré ser completamente honesto sobre lo aburrida y pegajosa que llegó a ser. Valentina es todo lo opuesto, emocionante, independiente y no tiene expectativas románticas irracionales como Sofía. Será un alivio enorme finalmente poder ser yo mismo. Terminé de leer y miré directamente a Diego. Entonces verás, Diego, la razón por la que decidí exponer todo esto de manera tan pública no fue solo porque me dolió descubrir tu infidelidad, fue porque descubrí que toda nuestra relación había sido una mentira calculada y manipuladora desde el principio. Diego intentó hablar, pero yo continué antes de que pudiera interrumpirme. Tú no solo me estabas engañando sexualmente con otra mujer, me estabas usando como un accesorio para tu imagen profesional, planeando descargarme en el momento que fuera más conveniente para ti y riéndote de mis sentimientos genuinos mientras lo hacías. Las lágrimas habían comenzado a correr por mis mejillas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de liberación completa. Y lo más triste de todo es que si hubieras tenido la decencia de ser honesto conmigo desde el principio, si hubieras tenido el valor de terminar nuestra relación cuando te diste cuenta de que ya no querías estar conmigo, habría respetado eso. Habría estado dolida, pero habría respetado tu honestidad. Me dirigí hacia toda la audiencia. En cambio, eligió mantenerme en una relación falsa, desperdiciar 2 años de mi vida y planear destruir mi autoestima. Cuando finalmente me descartara, el silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Incluso las personas que inicialmente habían parecido incómodas con mi venganza pública, ahora parecían comprender completamente por qué había elegido este método de exposición. La directora de Recursos Humanos se acercó a mí con una expresión de genuina compasión. Sofía, en mis 20 años trabajando en recursos humanos, nunca he visto una traición tan calculada y cruel. Quiero que sepas que no solo Diego ha perdido su trabajo esta noche, sino que nos aseguraremos de que sus referencias reflejen exactamente el tipo de empleado y persona que ha demostrado ser. Esta declaración causó una última ola de murmullo en el salón. En el mundo corporativo,
Una mala referencia podría seguir a Diego durante años, afectando su capacidad de encontrar trabajos comparables en el futuro. Diego finalmente pareció encontrar algo de voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Sofía, lo siento todo. Sé que he cometido errores terribles, pero por favor, ¿no podemos hablar de esto en privado? ¿No podemos intentar arreglar las cosas? Su pedido de reconciliación causó una risa amarga que escapó de mi garganta sin que pudiera controlarla. ¿Arreglar las cosas? Diego, acabas de escuchar tu propia carta donde planeas descargarme después de Navidad. Exactamente, ¿qué crees que podríamos arreglar? Esa carta, yo estaba confundido. Estaba pasando por un momento difícil. No era lo que realmente sentía, balbuceó, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Diego, dije con una calma fría, la única razón por la que lamentas todo esto es porque te han atrapado. Si yo nunca hubiera encontrado esos mensajes, si nunca hubiera descubierto tu carta, habrías continuado con tu plan exactamente como lo habías escrito. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Es que yo realmente te amaba con cada fibra de mi ser. Habría hecho cualquier cosa por ti, habría apoyado cualquier decisión que hubieras tomado, habría sido tu compañera en cualquier aventura que hubieras querido emprender. Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora, pero mi voz se mantenía firme. Pero tú elegiste tirar todo eso a la basura por una aventura sexual, y por tu cobardía para enfrentar tus propios sentimientos de manera honesta. Diego había comenzado a llorar también, pero yo ya no. Sentía compasión por él. Sus lágrimas eran demasiado poco y demasiado tarde. Y ahora, continué, gracias a tus propias acciones, no solo has perdido cualquier oportunidad de una relación real conmigo, sino que también has perdido tu trabajo, tu reputación, probablemente tu relación con Valentina y la confianza de todos los que te conocían. Me dirigí hacia la audiencia una última vez. Quiero agradecerles a todos por su paciencia esta noche. Sé que esto no era exactamente el entretenimiento que esperaban en la fiesta anual de la empresa. Algunas personas se rieron nerviosamente, pero muchas otras asintieron con comprensión. Pero creo que es importante que todos sepamos exactamente con quién estamos tratando en nuestras vidas personales y profesionales. Diego ha demostrado esta noche que es capaz de mentir, manipular, engañar y traicionar a las personas más cercanas a él sin remordimiento. Miré directamente a sus compañeros de trabajo. ¿Y si es capaz de hacer esto a alguien que supuestamente amaba? Imaginen lo que sería capaz de hacer en el contexto profesional cuando esté bajo presión o cuando vea una oportunidad para beneficiarse a sí mismo. Esta observación claramente resonó con muchos de los presentes. Podía ver cómo algunos de ellos comenzaban a recordar interacciones pasadas con Diego, probablemente recontextualizándolas bajo esta nueva luz. El CEO tomó el micrófono una vez más. Sofía, aunque ciertamente esta no era la forma en que esperábamos que terminara nuestra fiesta anual, quiero agradecerte por tu valor al revelar la verdad sobre Diego. La integridad y la honestidad son valores fundamentales de nuestra empresa, y es importante que sepamos cuándo esos valores han sido comprometidos. Se dirigió a Diego con una mirada severa. Diego, como ya se te ha informado, tu empleo con nosotros ha terminado efectivamente esta noche. Recibirás documentación formal de tu terminación el lunes por la mañana, junto con información sobre el proceso para el reembolso de los fondos corporativos mal utilizados. Hizo una pausa antes de continuar. Además, debido a la naturaleza de tu comportamiento y el uso fraudulento de recursos de la empresa, no podemos proporcionar referencias positivas para futuras oportunidades de empleo. Esta declaración final fue el último clavo en el ataúd de la carrera profesional de Diego. En una industria donde las referencias y la reputación lo son todo, esto efectivamente lo convertiría en un paria profesional. Diego miró alrededor del salón, como si estuviera buscando algún rostro amigable, alguna persona que pudiera ofrecerle apoyo o compasión, pero encontró solo expresiones de disgusto, decepción y, en el mejor de los casos, lástima. Creo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, que debería irme. Creo que sí, respondí simplemente. Mientras Diego se dirigía hacia la salida del salón, caminando como un hombre derrotado, varios de los invitados comenzaron a acercarse a mí. Las mujeres, en 1900 en particular, parecían querer expresar su apoyo y admiración por mi valor. Sofía, me dijo Carmen, quiero que sepas que lo que hiciste esta noche fue increíblemente valiente. Muchas mujeres en tu situación habrían sufrido en silencio o se habrían confrontado con él en privado, dándole la oportunidad de manipularlas más. Otra compañera asintió. Exactamente. Al exponerlo públicamente,
no solo te protegiste a ti misma, sino que protegiste a cualquier mujer que pudiera haber sido su próxima víctima. Esta perspectiva no se me había ocurrido completamente durante mi planificación, pero tenía sentido. Si Diego era capaz de mantener una doble vida tan elaborada conmigo, probablemente habría continuado ese patrón con futuras parejas. Un hombre mayor, que reconocí como uno de los ejecutivos senior, se acercó también. Sofía, quiero disculparme en nombre de la empresa por el comportamiento de Diego. Es evidente que no lo conocíamos tan bien como pensábamos. Gracias, respondí genuinamente. Pero no es culpa de ustedes. Diego es muy hábil para mantener fachadas diferentes para diferentes audiencias. Aún así, continuó el ejecutivo, el hecho de que haya usado recursos de la empresa para facilitar sus aventuras personales es completamente inaceptable. Te aseguro que tomaremos todas las medidas legales necesarias para recuperar esos fondos. Mientras estas conversaciones se desarrollaban, me di cuenta de que había logrado exactamente lo que me había propuesto. Diego no solo había sido expuesto como un mentiroso y un tramposo, sino que había perdido literalmente todo: su novia, su trabajo, su reputación, probablemente su relación con Valentina y potencialmente su futuro profesional. Pero lo más importante para mí era que había recuperado mi propia dignidad y poder. Durante 2 años, Diego me había hecho sentir como si fuera afortunada de tener su amor, como si debiera estar agradecida por su atención, como si mis inseguridades y sospechas fueran irracionales e injustificadas. Esta noche había demostrado, no solo a él sino a mí misma, que mis instintos habían sido correctos todo el tiempo. Mi intuición femenina no me había estado traicionando. Diego sí lo había estado haciendo. Mientras comenzaba a recoger mis cosas para irme, la directora de Recursos Humanos se acercó una vez más. Sofía, dijo, sé que esta noche ha sido emocionalmente agotadora para ti. Si necesitas recursos para apoyo emocional o consejería, la empresa tiene algunos programas que podrían estar disponibles para ti, aunque técnicamente no eres empleada nuestra. Su oferta era genuinamente amable, pero sonreí y negué con la cabeza. Gracias, pero creo que voy a estar bien. Esta noche ha sido catártica de una manera que no esperaba. Siento como si finalmente hubiera recuperado mi poder después de meses de ser manipulada. Bueno, respondió, la oferta permanece abierta si cambias de opinión. Cuando finalmente salí del salón esa noche, me sentía como una persona completamente diferente de la que había entrado. Había entrado como la novia engañada y manipulada de Diego Martínez. Salía como Sofía, una mujer fuerte, valiente y empoderada, que había tomado control de su propia narrativa. Los días que siguieron a la fiesta fueron surrealistas. La historia de lo que había pasado se extendió rápidamente por toda la empresa y, eventualmente, por toda nuestra red social. Varios de los asistentes habían grabado partes de mi presentación, y aunque inicialmente me preocupé por la privacidad, pronto me di cuenta de que la exposición adicional solo solidificaba la justicia de mis acciones. Diego intentó contactarme repetidas veces durante las siguientes semanas, a través de llamadas, mensajes de texto, emails, e incluso apareciendo en mi apartamento, pero yo había cambiado las cerraduras y había bloqueado todos sus métodos de comunicación. Sus mensajes, cuando logró enviarlos a través de números o cuentas diferentes, alternaban entre disculpas desesperadas, súplicas de perdón, intentos de culparme por la destrucción de su vida y amenazas veladas sobre consecuencias por haber arruinado su reputación. Pero nada de eso me afectó de la manera que probablemente él esperaba. Cada intento de contacto solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un hombre verdaderamente arrepentido habría respetado mi espacio y mi decisión de no tener más contacto con él. 3 meses después de la fiesta, recibí una llamada inesperada de Valentina. Aparentemente había estado lidiando con sus propias repercusiones de la exposición de Diego y quería hablar conmigo sobre lo que había pasado. Inicialmente dudé sobre si debería hablar con ella. Después de todo, ella había sido una participante activa en la traición de Diego. Pero mi curiosidad finalmente ganó, y acordamos encontrarnos en un café neutral. Valentina resultó ser muy diferente de lo que había imaginado. Era hermosa, sí, pero también parecía genuinamente devastada por todo lo que había pasado. Durante nuestra conversación, reveló que Diego le había mentido a ella también sobre muchos aspectos de nuestra relación. Él me dijo que ustedes estaban prácticamente terminados, explicó con lágrimas en los ojos. Me aseguró que solo estaban viviendo juntos por conveniencia financiera, que ya no había amor romántico entre ustedes, y que solo era cuestión de tiempo antes de que terminaran oficialmente. Estas revelaciones fueron tanto iluminadoras como validadoras. Diego no solo me había estado manipulando a mí, había estado manipulando a ambas mujeres en su vida, diciéndonos a cada una exactamente lo que necesitábamos escuchar para mantener la situación conveniente para él. Lo más horrible
continuó Valentina, es que cuando vi todos esos mensajes donde se burlaba de mí con sus amigos, me di cuenta de que nunca me respetó realmente. Para él, yo solo era una aventura emocional, alguien que lo hacía sentir joven y libre otra vez. Al final de nuestra conversación, tanto Valentina como yo habíamos llegado a una comprensión importante. Ambas habíamos sido víctimas de la manipulación de Diego de diferentes maneras. La diferencia era que yo había tenido la fortuna de descubrir la verdad y tomar acción, mientras que ella había continuado viviendo en la ilusión hasta que fue demasiado tarde. Nos despedimos esa tarde con un entendimiento mutuo y, sorprendentemente, con algo parecido al respeto mutuo. Ninguna de nosotras había sido la villana en esta historia. Diego había sido el único responsable de las mentiras y manipulaciones que habían causado tanto dolor. 6 meses después de la fiesta, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado mientras tomaba café en la misma cafetería donde había conocido a Diego originalmente. Era irónico volver al lugar donde había comenzado todo, pero también se sentía apropiado. Como cerrar un círculo. Había aprendido lecciones valiosas sobre la confianza, la intuición y la importancia de mantener mi propia identidad y poder en las relaciones. Pero más importante, había aprendido que a veces la justicia requiere valor y que exponer la verdad, incluso cuando es doloroso o incómodo, es a menudo la única manera de sanar verdaderamente. Mi vida había continuado y mejorado dramáticamente desde aquella noche. Había sido promovida en mi trabajo, había desarrollado amistades más profundas y había comenzado a explorar nuevos intereses y hobbies que había descuidado durante mi relación con Diego. También había comenzado terapia, no porque estuviera traumatizada por lo que había pasado, sino porque quería asegurarme de que cualquier relación futura fuera construida sobre bases más sólidas de autoconocimiento y límites saludables. En cuanto a Diego, había escuchado por mutuas conexiones que había luchado considerablemente para encontrar trabajo después de lo que había pasado. La industria de tecnología en nuestra ciudad era relativamente pequeña y su reputación lo había precedido en varias oportunidades de empleo. También había escuchado que había intentado reconciliarse con varias exnovias, incluyendo a Valentina, pero que todas habían rechazado sus avances una vez que conocieron la historia completa de su comportamiento. No sentía alegría por sus luchas, pero tampoco sentía compasión. Había hecho sus elecciones y estaba enfrentando las consecuencias naturales de esas elecciones. Eso era justicia, no venganza. Mientras terminaba mi café, esa tarde, reflexioné sobre el título que había elegido para mi historia mental de estos eventos. Dijo que no veía a su ex. Un mensaje borrado lo delató y lo expuse delante de todos sus compañeros. Era un título simple, pero capturaba perfectamente la esencia de lo que había pasado. Una mentira aparentemente pequeña había llevado al desenmascaramiento de una red completa de engaños y manipulaciones. Pero más que eso, había sido una historia sobre recuperar mi propio poder y dignidad después de meses de ser manipulada y minimizada. Había sido una historia sobre elegir la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la conveniencia social. Y mientras me levantaba de mi mesa y salía de la cafetería hacia mi nueva vida, me sentí completamente en paz con las decisiones que había tomado. Algunas historias requieren finales dramáticos, y esta había sido una de ellas. La traición de Diego había terminado, pero mi historia apenas estaba comenzando.